Sonia. Sonia de Monte es mendocina. Nació en Bowen, un distrito del departamento de General Alvear, a donde ha retornado hace un tiempo, luego de haber pasado unos años formándose y desarrollando su carrera artística fuera, principalmente en la capital de su provincia. Es actriz, dramaturga, guionista, novelista e investigadora, licenciada en arte dramático en la Universidad de Cuyo, inquieta y apasionada de su profesión, siempre alrededor de las palabras y las imágenes, una trabajadora inagotable. La escritura es una herencia de familia. Primero nació la escritora, con el tiempo el teatro hizo que decidiera ser actriz. Es sin duda una de las dramaturgas más prolíficas de su provincia. Bairoleto, El Pampero, Valdebona, Fugitivos, Escombros y Viejas Rojas son algunas de sus obras que han recorrido el país. Ha publicado teatro y novelas en Argentina y en Italia. La realidad social y política es el tema de sus obras. Desde ahí construye su propia resistencia, manifestando en sus creaciones una especial atracción por las historias de los márgenes, de las orillas de la sociedad establecida. Encuentra en el teatro, el cine y en la narrativa distintas formas de contar la pertenencia a una sociedad particular en la diversidad de su obra. Bueno, Sonia, me gustaría que me cuentes un poco cómo fue que el teatro llegó a tu vida. Bien. Creo que llegó de la mano de un fracaso. A mí me gustaba mucho la danza, de hecho bailé mucho tiempo y cuando tuve que partir de mi pueblo para estudiar, pensé en estudiar danza, además de otra carrera, y por distintas razones que eran muy particulares de la época, parecía que la danza no expresaba lo que en el mundo entero se estaba expresando, ¿no? Estamos hablando de los años 70, de una vida y de conductas muy particulares, políticas, sociales, convencimientos, con respecto a la palabra, con respecto a lo que había que hacer por el mundo y demás. Entonces opté por el teatro. Me pareció que de esa manera podía de algún modo inmiscuirme en esa sociedad y en esas necesidades sociales, políticas, responder a esa realidad, ¿no? Por eso es que me acerqué al teatro. Pero siempre la tarea artística había estado un poco en tu vida. Sé que tu familia escribe. Sí. Antes de empezar el teatro ya habías hecho algunas cosas como escritora. Sí, unos poemas impublicables, de un espanto. Soy muy mala poeta, pero bueno, intenté por ahí. Es muy propio del niño, del adolescente, cuando tiene ese acercamiento con la literatura. También en casa todos eran y éramos muy lectores. Entonces, bueno, el acercamiento fue desde la escritura, desde la poesía, algunos muy malos cuentos también, y desde allí me acerqué a la literatura, ¿no? ¿Y qué crees que tiene como más relevancia en tu tarea artística? ¿La novelista? ¿La dramaturga? Qué pregunta difícil. Ya empezaste, vamos con dos preguntas difíciles. No sé. No lo sé. No lo sé, me gusta mucho todo, me gusta escribir, me gusta la soledad de la escritura y me gusta mucho la creación en colectivo, en conjunto, y eso lo da el teatro, lo da el cine, así es que no sé, si tuviera que decirte, yo siempre estoy como tironeada por ambas cosas. Me gusta mucho hacer todo, me gusta actuar, me gusta escribir, no sé qué es más fuerte, no sé, no lo sé. ¿Y el cine? Porque fuiste docente de guión en la escuela de cine, sí. ¿El cine y la docencia tiene una importancia ahí en tu tarea? Sí, artística? Claro, creo que aprendí, siempre lo digo porque es la verdad, no en Cuyo. No tenemos una formación en la Universidad Nacional de Cuyo, no tenemos una formación para cine. Sí hay formación en cuanto a lo dramático y demás. Así es que creo que yo aprendí guión dictando guión. Es así,
corrigiendo, trabajando junto con los estudiantes, viendo mucho cine y trabajando en cuanto corto se hacía en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, porque bueno, trabajábamos en una vieja casa, bueno, donde siempre está la educación, ¿no? A veces en viejas casas que tienen su encanto y tienen sus problemas, y el lugar de reunión era el patio, así que los estudiantes tenían a la actriz ahí a mano en el patio, o sea que corto en el que yo más o menos podía dar physique du rôle o lo que fuere, trabajaba para los chicos, para sus exámenes, para sus trabajos, y creo que eso me hizo aprender muchísimo, ¿no? De guión y de trabajo en cámara. Y en esos inicios, en tu formación teatral o en el hacer teatro, ¿esos inicios fueron durante la época de la dictadura? Sí. ¿Cómo era trabajar en esa época en el teatro, Sonia? Era duro, era difícil, era de poner muchísimo coraje y mucha pasión. Eso en cuanto a lo informal, lo que se hacía afuera, ¿no? Y en cuanto a la universidad, también era sumamente difícil. En cuanto a la formación y en cuanto a la represión, porque había listas negras de autores. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien que estudie teatro no estudie a Federico García Lorca, por ejemplo? Pero bueno, eran los vedados. Claro. Y en esos inicios fue cuando hiciste algunos trabajos con Ernesto el Flaco Suárez. Hay que decir que es un maestro, un director de actores de gran reconocimiento internacional y nacional. ¿Fue con él que empezaste a trabajar por esa época? No, él estaba... según dice él, voy a repetir lo que él cuenta, Ernesto tenía la beca Videla en ese momento. Él estaba en el exilio. Yo conocí a Ernesto Suárez cuando él regresó del exilio, dictó un taller de teatro popular no recuerdo bien, creo que fue en la Municipalidad de la Capital a su regreso, y ahí nos inscribimos varios, porque habíamos escuchado hablar de él, ¿no? Y bueno, y desde ahí surgió el Teatro El Taller, con el que trabajamos, bueno, enormemente durante muchísimo tiempo. Él fue el que montó tu obra Bairoleto, El Pampero. Sí, fue ¿La obra la escribiste para él? De alguna manera sí, porque él estaba trabajando, le había pedido un grupo, La Chatarra. El grupo ya no existe, pero los recuerdo con mucho afecto. Ellos hacían clown y después quisieron trabajar en una obra distinta a lo que habitualmente hacían. Hablaron con el Flaco y la intención fue hacer un personaje como ese, por ejemplo, como Bairoleto, un personaje. Entonces, sí, ahí me pidieron la escritura de Bairoleto y yo hice toda una experiencia, ¿no? Porque en ese momento estábamos empezando a entender o a ver cómo eran esta estética de la posmodernidad, ¿no es cierto?, de la mezcla de lo épico con videoclip, con esto, lo otro. Entonces casi fue una cosa así, volver a las raíces y la imagen y todo eso. Claro, Bairoleto daba la oportunidad de ese personaje, como vos decís, totalmente. Daba la oportunidad de un relato épico, con las peripecias y bueno, y además anclado en el final del personaje que terminó en Mendoza, en Carmenza. En Carmenza, sí, en San Pedro de la Atuel, es un lugar donde pasa precisamente, por eso es San Pedro de la Atuel, porque pasa el río Atuel, el único río, una de los pocos torrentes de agua que tenemos en esa zona. Un río chiquito, uno se imagina un río, quizás si ustedes lo ven, dice esto es un arroyo, no es un río, ¿no? Sí, él terminó allí, escondido bajo otro nombre,
cosas que pasan en este país, ¿no? Esto es un retorno eterno a esas cosas. Y allí, bueno, si nos ponemos a hablar de Bailoreto vamos a estar mucho tiempo, entonces voy a tratar de resumir. Se dio una cuestión muy particular porque la policía dijo que lo había asesinado, la esposa discutió eso y dijo que él se había suicidado, él dijo que él no se iba a entregar. Bueno, todo un misterio y una historia muy fuerte, muy, muy interesante. Historia de esa zona que te interesa, que la llevas al teatro, como hiciste también con Escombros, que es una historia que también está vinculada a la sociedad mendocina, con ese personaje que es la esposa de Godoy, gobernador de Mendoza, sí. Y con una historia muy ligada a la política y a algunas cosas pasionales, ¿no? Exactamente. Escribiste Escombros y la puso en escena Walter Neira, ¿viste? Walter Neira, sí. Walter Neira la puso en escena en el teatro Viceversa Teatro, que funcionaba en un lugar maravilloso, era un galpón, un gran galpón de un taller mecánico y bueno, y el grupo Viceversa lo condicionó y era un lugar, creo que lo conociste, sí. Un lugar exquisito para trabajar, se podían hacer qué sé yo cuántas cosas ahí en ese lugar. Sí, en realidad vos hablas de personajes, hablas de historia y demás, pero también aparece lo cultural, ¿no? En Escombros, y que es lo cultural en cuanto a cómo es Mendoza, ¿no? A la conducta del callar. Esto no se habla, esto no se dice porque queda feo, ¿no? Cómo vamos a manchar a algún héroe, porque vamos a hablar así de una familia de pro, con perdón de la palabra, en fin, entonces hay demasiadas cosas ocultas en Mendoza, demasiadas cosas ocultas y bueno, a mí me gusta escarbar en eso. Y escarbando en eso, tuviste que dar con archivos, con algunos elementos del relato que te estaban escondidos, que te estaban vedados. Hiciste un trabajo de investigadora, sí, de dramaturga. Exactamente, tampoco estaban vedados abiertamente. Mejor era no meterse en esos temas. Entonces yo tuve que reconstruir con mucho material, ¿no? Con mucho material suelto por ahí. Un poquito contaba este autor, otro poquito contaba otro autor. Después alguien había escrito un cuento, muy buen cuento con respecto al tema. Así es que fui reconstruyendo. En realidad fue un puzzle, ¿no? Fue un rompecabezas, tomar de acá, de allá, de allá. Y la historia no te abandona, porque primero fue la obra teatral y luego la novela. Sí, claro. Basada en la misma historia, tu novela, sí. Marzo tiene que ver con esta historia y es donde, sí, precisamente me pude explayar con esta cosa de esta cultura de Mendoza, ¿no? Del silencio, ese muro que hacen las montañas a veces para la verdad de la historia, ¿no? Y porque yo sí creo que hay una verdad. No la creo verdad de la que historia, hay varias que verdades. Esta mujer, la Doña Luz, había mandado a matar a su yerno. Absolutamente, y ¿no? que termina pagando por ello una multa que se convierte luego en la posibilidad en la primera cárcel de Mendoza. Con esa multa por un delito o por un crimen que quedó impune, se construyó la primera cárcel de Mendoza. Eso es, Isa, eso hace a la cultura de un lugar, ¿verdad? Esas paradojas hacen a la cultura de un lugar. Y bueno, y ahí está. La Casa de Piedra, la primera Casa de Piedra ya no existe, ahora hay otra cárcel, horrible, hacinada, la tristemente célebre cárcel de Mendoza, en que pobre gente, a pesar de los delitos cometidos, pobre gente quienes caen allí, ¿no? Y Sonia, ahora estás haciendo Viejas Rojas. Sí. Ahí estás trabajando como actriz y sos también dramaturga. Sí. En el sentido de la dramaturgia y aprovechando que en esta obra tenés ese doble rol, ¿es el personaje el que te tira y te guía por la escritura dramática?
Es linda esa pregunta, porque estabas hablando y se me vino una imagen. Pues sabés que a mí me gusta mucho la fotografía, pero soy muy mala fotógrafa, pero me gusta mucho, me gusta ver, me parece un arte maravilloso, ¿no? La fotografía. Pero me pasa en la fotografía de paisaje solo que no la gozo. La aprecio, la veo un ratito y ya está. Pero si en esa fotografía hay seres humanos, a mí me atrapa muchísimo más. ¿Por qué me interesa trabajar con personajes históricos o a veces ficticios o propios de la leyenda o, qué sé yo, de cuentos infantiles o no? Personajes hasta bíblicos, qué sé yo, hasta en eso me he metido, o sea, muy irreverentemente, pero no me importa. Sí, personajes, o sea, que haya gente, que haya personas, eso me interesa un montón. Y cuando pensás en esos personajes, surgen esos personajes, ¿sabés de antemano si va a tener un destino teatral o un destino narrativo? No sé, pero bueno, sí, pasó con Escombros. Fue inicialmente una obra de teatro. Fue y mi querida amiga Silvia Migens, que hace novela histórica y demás, ella andaba buscando material para escribir sobre Luz Sosa, que es la de Godoy Cruz, la esposa del prócer mendocino, y yo le pasé Escombros como material por si a ella le servía y me dijo, acá tenés la novela. La verdad que ella me estimuló y eso fue hermosísimo. Dice, pues acá tenés la novela, dice, solamente tenés que trabajar. Pero vos primero hiciste la obra. Pero primero hice la obra teatral, claro, no se me había ocurrido la novela. Y bueno, y ese estímulo de Silvia me puso ahí en la tarea de hacer la novela y sí, la hice, la escribí. Ajá. ¿Y guiada por el personaje de la Doña Luz? Sí. ¿Era el personaje que te guiaba? No, volvemos a lo cultural de Mendoza. Para mí, Doña Luz, Lucecita, fue una excusa. Por ahí son los personajes que tanto me interesan, la gente que tanto me interesa, creo yo que siempre es la excusa para contar, para reclamar, para quejarme, para rebelarme contra esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Sociedad no solidaria, sociedad mezquina. Porque el sistema es eso, ¿no? O sea, no quiero acusar a la sociedad como que es el ente culpable de que somos personas tan egoístas. Es cierto, el sistema nos lleva a esto, pero precisamente esos personajes me dan el espacio, la filosofía, el paisaje para reclamar contra esta sociedad. ¿Y a Sonia, la actriz? Y a Sonia, la actriz, le dan el gustito por actuar. Claro, que es algo de lo que no me puedo despegar tampoco. Son personajes que hay que crear. Hay que crearlos. Y eso es un desafío actoral maravilloso. Así que sí, también me dan mucho en cuanto a lo profesional. Quizá la escritura es más política, puede ser, ¿no? Pero después la actuación ya pasa a ser una cuestión de profesión, de oficio, Claro. de seguir aprendiendo, ¿no? Y cuando haces la doble tarea, como actualmente estás haciendo en Viejas Rojas, ¿son esos personajes los que van guiando esa construcción a la actriz y a la dramaturga al mismo tiempo? Yo tengo un criterio con respecto a las puestas en escena y a trabajar los textos, en que por ahí no soy muy respetuosa, porque yo creo mucho en la puesta en escena por eso creo en el arte del teatro, porque es un trabajo en equipo. Y creo mucho en la creatividad de todos los que están inmersos, ¿no? En esto. Entonces, cuando elegimos, por ejemplo, con mi grupo o con otros grupos con los cuales he trabajado,
Yo he aprendido esto con todo el respeto por el dramaturgo, pero a veces hay que tijeretear. Yo no le tengo miedo a eso y generalmente en mi grupo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con Viejas Rojas, yo decía, olvídense, yo no soy la dramaturga. A esa quién la conoce. Se vaya al diablo. No, eso no me gusta. Cortémoslo porque no sirve para la actuación, no sirve para esto que estamos haciendo. Así es que allí me libero bastante en cuanto a la autoobediencia, digamos, de lo que escribí. No me gusta crear sobre lo que está hecho también, así que no. Y también es una forma de terminar la dramaturgia de la obra sobre la escena. Y sí, eso es el teatro. El teatro es una cosa absolutamente viva. Todas las noches, si lo haces todas las noches, o lo haces todos los sábados, o viernes y sábado, lo que fuere, es una noche distinta, por más oficio y reiteración que se haga y demás, pero todo depende del espectador, si tenés 100 o tenés 7. Todo depende de que anoche se rieron en esta parte y esta noche eso no hizo reír y vos estás esperando la risa y no sucede. Eso hace crear una comunicación o una incomunicación con el espectador que le da todas las noches algo nuevo, ¿no? A esa nueva recreación de la obra. No pasa con el cine, que es otra cosa que me apasiona. Ahí es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y eso es fantástico, eso es fantástico. Esos dos desafíos me parecen maravillosos. Que juntan toda tu tarea, la dramaturga, la actriz y la guionista. Es así, es así. Sonia, te voy a hacer una última pregunta. En tu fantasía como dramaturga, ¿hay una obra que te gustaría escribir y que todavía no escribiste? Sí, seguramente. Seguramente, claro que la hay. No sé bien, si te tengo que decir cuál, no lo sé. Pero lo que sí sé es que quisiera que fuera una obra que pudiera ensamblar a todos los públicos en cuanto a la risa y la reflexión. Bueno, a todos los públicos digo, pero no en la totalidad de los espectadores. Hay algún público que a mí ni me interesa. Uh-huh. Lo digo con toda tranquilidad, ¿no? Tampoco lo decís en un sentido de género. No, en sentido de género, no. No, en el sentido de los egoísmos que hablábamos al principio, ¿no? Una obra que se pudiera hacer en la calle, que se pudiera hacer en un teatro, y que fuera de alguna manera la expresión de quienes quieren decir cosas y no pueden, o no tienen los medios, o no tienen esta habilidad, si se puede llamar así, de poder escribirlo, o la posibilidad de comunicarse a través del arte. Por eso no sé qué.